Aquí no mantenemos viudas. Tu marido murió, el trato murió con él. Llévatelo a tus chamacos y desocuca, antes de que mande a alguien a sacarlo. Cuando el invierno de 1831 cayó sobre la Sierra de Hidalgo, la compañía minera de Real del Monte le entregó a Carmen Solís un aviso con 15 días de plazo para dejar la vivienda donde había criado a sus 4 hijos. Miguel había muerto en la mina y la norma era inapelable. Muerto el minero, fuera la familia. Carmen salió con una olla de hierro, una cobija y las manos que su padre le había enseñado a usar. Subió el cerro, encontró una grieta en la roca y dijo algo que nadie esperaba. Toda la ranchería se burló. Quédense hasta el final para ver quién rió último. El aviso llegó un martes por la mañana, doblado en 4 con el sello de la Compañía Minera de Real del Monte en la esquina superior. Lo trajo un muchacho de no más de 14 años, que tocó la puerta con 2 golpes secos y lo entregó sin levantar la vista, como si ya supiera lo que contenía y prefiriera no estar presente cuando fuera leído. Carmen Solís lo abrió en el umbral con Rosa cargada en la cadera y el olor del caldo de la mañana todavía en la ropa. Lo leyó despacio, una sola vez, y lo dobló de vuelta con una calma que ella misma no esperaba de sus propias manos. 15 días. Eso era todo lo que la compañía concedía a la familia de un minero muerto para desocupar la vivienda asignada. Miguel llevaba 3 semanas enterrado en el cementerio de Real del Monte, al lado de la capilla de San José, y ya había un papel con fecha límite donde debería haber todavía duelo. Carmen puso el aviso sobre la mesa, fue a darle el desayuno a Rosa, y no dijo nada a los niños hasta la noche, cuando los 4 estaban sentados alrededor del fogón, y ella encontró las palabras justas, que no eran muchas, porque no había forma de hacer aquello más fácil de lo que era. Diego, que tenía 9 años y ya cargaba con una seriedad que no le correspondía, preguntó a dónde iban a ir. Carmen le dijo la verdad, que todavía no lo sabía, pero que lo iba a saber. Él asintió como si eso fuera suficiente, aunque los 2 sabían que no lo era. Lucía, de 7 años, no preguntó nada. Se quedó mirando el fuego con los brazos cruzados sobre las rodillas, y eso fue más difícil de aguantar que cualquier pregunta. Andrés, de 5, preguntó si podían llevarse al gato que se llamaba Canelo, y dormía debajo de la cama grande. Carmen dijo que sí, aunque sabía que probablemente no. En los días siguientes tocó 6 puertas en San Isidro. La del cuñado de Miguel, la de 2 vecinas con cuartos disponibles, la del hombre que arrendaba la casa vieja al final de la calle del Molino. En ninguna encontró lo que necesitaba, que no era caridad, sino una posibilidad real. El cuñado le ofreció un cuarto para ella sola, sin los niños, como si eso fuera una solución. Las vecinas pusieron precios que ella no podía pagar. El arrendador le dijo que sin un hombre que firmara el contrato, no había trato, y lo dijo sin mala intención, que era casi peor. En la mañana del último día, Carmen dobló la cobija de lana que había sido de su padre, envolvió dentro de ella la olla de hierro, los documentos guardados en una caja de madera, el pan que quedaba y el queso añejo que había comprado el jueves en el mercado de Real del Monte. Vistió a los 4 niños con todo lo que podían llevar puesto y salió antes de que la ranchería despertara del todo. No dejó una nota ni cerró la puerta con llave, porque la llave no era suya. Subió la ladera hacia el norte, hacia donde los encinos y los pinos empezaban a cerrar el camino, y las casas,
quedaban atrás. Conocía ese cerro desde niña. Lo había subido con su padre incontables veces mientras él buscaba piedra buena para trabajar, y sabía exactamente dónde el terreno era firme y dónde era trampa. Diego cargaba a Rosa cuando la pequeña se cansaba. Lucía no se quejó ni una sola vez. Andrés preguntó 3 veces si faltaba mucho, y las 3 veces Carmen dijo que no, aunque la tercera ya no era del todo verdad. La grieta en la roca estaba donde ella recordaba, un poco más arriba del segundo recodo del barranco, en el punto donde los encinos crecían tan juntos que el suelo debajo de ellos estaba seco, incluso después de 3 días de lluvia. La abertura tenía altura suficiente para un adulto de pie, fondo de 4 metros y una pared trasera de roca maciza, sin una sola fisura visible. El suelo era irregular y olía a tierra y a humedad antigua, y no había nada dentro, excepto piedras sueltas y hojas secas arrastradas por el viento de algún otoño anterior. Carmen dejó el bulto en el suelo, se apoyó con una mano en la roca y se quedó mirando el espacio por un momento que no supo calcular después. Diego estaba detrás de ella con Rosa en brazos y no dijo nada, solo esperó. Entonces Carmen se volvió hacia los 4 hijos, miró el lugar una vez más y dijo: «Aquí», no como una pregunta ni como una disculpa, como quien clava una estaca. La noticia llegó a la ranchería antes del mediodía, como llegaban todas las noticias en San Isidro, por alguien que había visto a alguien que había hablado con alguien. En la cantina de Abundio, que estaba en la plaza frente a la fuente, los hombres que tomaban el pulque de las 11 se rieron con ganas. Aurelio Mendoza, que era carretero y tenía opinión sobre todo, dijo que la viuda del Miguel había perdido el juicio con el luto y que a ver cuántos días aguantaba ahí arriba con 4 criaturas. Alguien propuso apostar. Nadie propuso subir a ayudar. Doña Concepción Ríos, la esposa del alcalde, lo comentó en el mercado con esa voz suya que sonaba a preocupación, pero tenía el tono exacto del escándalo. Dijo que había niños de por medio y que alguien tendría que hacer algo, aunque ella tampoco especificó qué, ni se ofreció a hacerlo. El padre Ignacio fue el único que subió de verdad, 2 días después, con las botas buenas y el gesto de quien cumple con una obligación. Se quedó mirando la grieta, miró a Carmen, que estaba acomodando piedras en el suelo, y le dijo que Dios no había querido que los hombres vivieran en cuevas. Carmen lo miró, asintió despacio y dijo: «Gracias, padre». Luego volvió a poner la piedra que tenía en las manos. El padre Ignacio bajó sin haber conseguido nada, que era exactamente lo que Carmen había calculado. Esa misma tarde, con los niños durmiendo apilados bajo la cobija, Carmen se sentó en la entrada de la grieta con las rodillas dobladas y abrió la caja de madera. Sacó el documento de abajo de todo, el que nunca leía porque no lo necesitaba para saber lo que decía. Era una nota que Miguel había escrito en el primer aniversario de casados con esa letra grande y torcida que él tenía, que decía que ella era la persona más terca que había conocido en su vida y que había días en que eso lo volvía loco y días en que era lo único en lo que confiaba de verdad. Carmen la leyó hasta el final, la dobló con cuidado y la volvió a guardar debajo de todo. Luego cerró la caja, la puso en la hendidura de roca más seca que encontró, se levantó y fue a buscar la primera piedra. Donato Herrera
Había sido albañil en San Isidro durante 40 años. El tipo de hombre que conocía la diferencia entre piedra caliza y piedra arenisca, solo por el peso que tenían en la mano. Nunca tuvo hijos varones. Y en un pueblo donde eso se comentaba con lástima, él nunca lo trató como una pérdida. Simplemente llevó a Carmen consigo desde que tuvo edad para cargar algo sin caerse, y la dejó aprender de la única manera que funciona de verdad: mirando, equivocándose y volviendo a intentarlo sin que nadie le explicara demasiado. Cuando ella encajaba mal una piedra, él la corregía con una sola frase. Cuando la encajaba bien, no decía nada, pero había un silencio suyo específico que valía más que cualquier elogio. Donato murió 6 años atrás, y Carmen había estado a su lado hasta el final. En el momento en que él se fue, ella tuvo la claridad extraña que solo el luto inmediato produce. Lo más valioso que su padre le había dejado no estaba en ningún papel ni en ninguna gaveta. Estaba en las manos de ella. Ahora esas manos trabajaban desde que había luz hasta que no la había. Y cada piedra que levantaba del suelo del barranco era, sin que ella lo dijera en voz alta, una conversación con él. La técnica de piedra seca no usa argamasa ni cal. Es más antigua que cualquier compañía minera y más antigua que la ranchería misma. El principio es simple y contraintuitivo. La estructura no resiste el peso de afuera, lo usa. Cuanto más presión reciben los encajes, más se cierran. Donato se lo había explicado una sola vez, apoyando las 2 manos sobre un muro de corral que acababa de terminar, y le había dicho: «La piedra no necesita que la ayudes, Carmen. Necesita que la pongas donde tiene que estar y te apartes». Ella había tenido 12 años entonces, y no había entendido del todo. Ahora, con 36 y 4 hijos, mirándola trabajar, lo entendía perfectamente. Diego cargaba las piedras más grandes sin que nadie se lo pidiera, con esa expresión suya de niño que ha decidido no ser un niño por el momento. Una mañana, después de 2 horas de trabajo, se sentó en una roca y preguntó: «Mamá, ¿cómo sabes cuál piedra va en cada sitio?». Carmen no lo pensó mucho. Tomó una piedra del suelo, la giró 2 veces en las manos y la encajó en el hueco que quedaba en el muro. «La piedra te lo dice», respondió. Diego la miró fijo y luego miró el muro y no preguntó más. Lucía se ocupaba de Andrés y de Rosa en las horas en que Carmen necesitaba las 2 manos libres, que eran casi todas. Tenía 7 años y una responsabilidad que le había caído encima de golpe, y la cargaba con una mezcla de orgullo y cansancio que Carmen notaba y no sabía bien cómo aliviar. Una tarde, Lucía le trajo un puñado de paja seca que había recolectado más arriba del barranco, sin que nadie se lo hubiera pedido, porque había escuchado a su madre decir que necesitaba más para mezclar con la arcilla del suelo. Carmen se quedó mirando la paja en las manos de la niña un momento y luego la abrazó rápido, sin exagerar, porque Lucía no era de las que aguantaban bien los abrazos largos. «Bien hecho», le dijo al oído. Lucía se soltó, se sacudió la ropa y volvió a donde estaba Andrés como si nada. Pero Carmen vio que caminaba diferente por el resto del día. La arcilla del barranco, mezclada con esa paja y prensada en capas, fue lo que niveló el suelo de la gruta, convirtiendo la tierra irregular y fría en algo firme que no cedía bajo el peso de los pies. El techo fue el problema más serio. La roca encima de la gruta era sólida, pero las grietas laterales
dejaban pasar el agua cuando llovía fuerte. Y en la Sierra de Hidalgo, eso no era una posibilidad, sino una certeza. Carmen pasó 2 días estudiando el ángulo antes de hacer nada, porque sabía que una chimenea mal orientada humearía hacia adentro y que un sellado mal ejecutado se desprende al primer invierno. Fue a buscar resina de pino al bosque que empezaba más arriba del barranco, lo cual le llevó una mañana entera, y la hirvió en la olla de hierro hasta obtener la consistencia que recordaba haber visto usar a los pastores en los refugios del monte. Aplicó la resina caliente sobre las capas de musgo que había colocado primero, sellando cada junta, con la paciencia de quien sabe que ese techo es lo que separa a sus hijos del invierno serrano. Diego la observó hacer todo el proceso sin interrumpir, y cuando terminó preguntó si podía intentar sellar una parte él solo. Carmen le dio el pincel que había hecho con ramas atadas y se apartó. Él lo hizo despacio, con más cuidado del necesario, y cuando terminó, ella revisó el trabajo en silencio y dijo que estaba bien. Esa noche, Diego durmió con una expresión diferente en la cara, más tranquila, como si hubiera resuelto algo que lo inquietaba. La puerta de madera la encontraron en un cobertizo abandonado al norte del barranco, una estructura medio derrumbada que había pertenecido a una familia que se había marchado a Pachuca años atrás y no había vuelto. Las vigas estaban viejas, pero sólidas, y Carmen y Diego las arrastraron cuesta abajo durante una tarde entera, parando cada tanto para descansar y retomar. Cuando por fin la instalaron en la abertura del muro, con los goznes improvisados que Carmen había fabricado con tiras de cuero viejo, la puerta no era recta ni era bonita. Tenía un espacio pequeño en la parte inferior por donde entraba aire, y el cuero no iba a durar más de 1 año antes de necesitar reemplazo. Pero cerraba, y cuando cerraba el interior, cambiaba de naturaleza. Dejaba de ser una grieta en una roca y se convertía en un lugar con adentro y afuera. Andrés la abrió y la cerró 4 veces seguidas, solo para comprobar que funcionaba. Y a la quinta, Carmen le dijo que ya bastaba, pero sin enojo, porque entendía exactamente lo que el niño estaba haciendo. 6 semanas después de haber dicho aquí, frente a la grieta vacía, Carmen encendió el fogón de piedra que había construido en el rincón izquierdo, apoyado en la pared de roca viva, con una chimenea que llevaba el humo hacia afuera por la fisura que ella había identificado desde el primer día. El fuego prendió al segundo intento. Puso la olla de hierro sobre las brasas y cocinó un caldo de res con los huesos que había conseguido en el mercado de Real del Monte el jueves anterior, verduras, papa y lo que quedaba de cecina seca. Los 4 niños comieron sentados en el suelo con el calor del fogón llegándoles a la cara, y nadie habló mucho, que era la manera que tenía esa familia de estar bien. La casa no era bonita. El suelo era de arcilla prensada, las paredes eran piedras sin pulir y la puerta no cerraba del todo derecha. Pero no entraba la lluvia y no entraba el viento. Y cuando Carmen apagó la vela esa noche y escuchó a los 4 dormirse uno por uno, se quedó despierta con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo el frío golpear los encinos afuera, intentarlo y no poder entrar. Los pastores más viejos de San Isidro dijeron después que había señales desde octubre, que los tordos habían partido antes de lo habitual y que el ganado
Llevaba semanas inquieto, sin razón aparente. Pero las señales siempre son más claras después que antes. Y cuando la nieve empezó a caer la segunda semana de enero de 1872, nadie en la ranchería estaba preparado para la cantidad. Cayó 3 días seguidos, un blanco espeso que fue subiendo despacio por las paredes de las casas y que convirtió el camino a Real del Monte en algo intransitable antes de que terminara el primer día. Carmen lo vio venir desde el barranco con una mezcla de preocupación y algo que no era exactamente calma, pero se le parecía. Había reservado leña desde noviembre, más de lo que cualquier vecino habría considerado necesario, y había sellado las grietas de la puerta con tiras de lana vieja empapadas en sebo, un truco que había visto hacer a su padre en inviernos difíciles. Cuando la nieve empezó a acumularse sobre el techo de roca, Carmen subió a revisar el sellado de resina con sus propias manos, palpando cada junta con los dedos, buscando humedad. No encontró ninguna. Bajó, puso más leña en el fogón y le dijo a Diego que al día siguiente no saldrían a buscar agua al arroyo, que tenían suficiente con lo almacenado y que se quedarían adentro. Lo que pasó en la ranchería lo supo después por partes, porque cada familia que subió al barranco trajo su propia versión. La primera casa en ceder fue la de Celestino Mora, el carretero viudo que vivía solo en el extremo sur de San Isidro. El adobe que usaban para construir en esa parte de la sierra era resistente en condiciones normales, pero absorbía humedad con el tiempo, y cuando esa humedad se combinaba con el peso de la nieve acumulada en el tejado, las paredes cedían desde adentro hacia afuera sin aviso. La casa de Celestino se derrumbó de madrugada. Él salió ileso porque dormía en el cuarto más pequeño, el único que aguantó, pero amaneció en la calle con la ropa del cuerpo y una expresión que varios vecinos describieron igual, la cara de alguien que todavía no ha terminado de entender lo que acaba de perder. La segunda casa fue un cobertizo grande de la familia Lavandera, en el centro de la ranchería, que se llevó consigo parte del muro de la vivienda contigua. Después de eso, San Isidro empezó a mirar hacia el cerro. Esperanza Vargas llegó la primera. Carmen la escuchó subir antes de verla. Los pasos en la nieve tienen un ritmo particular cuando alguien está agotado y tiene frío y lleva a 2 niños de la mano. Se asomó por la puerta y la vio parada a unos metros, con los pies empapados hasta el tobillo y la cara de quien ha tomado una decisión que le costó más de lo que aparenta. Esperanza había sido de las que no dijeron nada en la cantina cuando Aurelio Mendoza propuso apostar, pero tampoco había dicho nada en contra, y las dos sabían que el silencio en esos casos no es neutral. Se miraron un momento. Esperanza abrió la boca como para decir algo y luego la cerró. Carmen se apartó de la puerta y dijo: «Pasa, que los niños están helados». Nada más. Sin nombrar lo que había pasado, sin cobrar nada, sin hacer que la otra mujer tuviera que encontrar palabras para lo que no tenía palabras fáciles. Esperanza entró con los 2 hijos, los sentó cerca del fogón y se quedó de pie, un momento mirando las paredes, los encajes de piedra, el techo que no goteaba. No dijo nada de eso tampoco, pero lo miró. En las siguientes horas llegaron 3 familias más. Llegó Celestino Mora con lo que había podido agarrar antes de salir, que era una cobija y un costal con algo de harina. Llegó la viuda Refugio Peña
con su hija mayor y 2 nietos pequeños que habían caminado desde el otro extremo de la ranchería con la nieve por las rodillas. Llegó también Hilario Castro, que era el mismo hombre que había hecho la primera apuesta en la cantina de Abundio y que entró sin levantar la vista del suelo y se puso en el rincón más alejado de donde estaba Carmen, como si la distancia física pudiera resolver algo. Carmen lo vio entrar y no dijo nada. Le señaló un espacio junto a la pared donde podía sentarse y siguió ocupándose de la olla. Para cuando anocheció, eran 12 personas dentro de una construcción pensada para 5, y el calor que generaban los cuerpos juntos, más el fogón, era suficiente para mantener el frío afuera, lo cual era exactamente lo que hacía falta y nada más. La olla de hierro no paró en 2 días. Carmen cocinó con lo que había y con lo que cada familia había traído, que sumado daba más de lo que cualquiera esperaba. El costal de harina de Celestino sirvió para hacer unas tortillas que Lucía cocinó directamente sobre las brasas, siguiendo las instrucciones de su madre con una concentración en la cara que hizo que Esperanza Vargas la mirara y le dijera en voz baja que tenía buenas manos. Lucía no respondió, pero Carmen, que estaba cerca y lo oyó, notó que la niña no volvió a cometer ningún error con las tortillas. En algún momento de la segunda noche, cuando la mayoría dormía apilada en el suelo bajo las cobijas que habían traído, Hilario Castro se acercó a Carmen, que estaba revisando el estado del fuego. Se quedó parado a su lado un momento, y luego dijo sin mirarla que no sabía que una cosa así podía construirse de ese modo. Carmen no respondió de inmediato. Después dijo: «Mi padre lo sabía». Hilario asintió y volvió a su rincón, y eso fue todo lo que se dijo sobre el asunto, que era suficiente. Cuando la nieve empezó a ceder y los caminos fueron abriendo de nuevo, las familias bajaron de vuelta a la ranchería a ver qué había quedado de sus casas. Esperanza Vargas fue la última en salir. Se detuvo en la puerta, se volvió hacia Carmen y estuvo un momento sin hablar, con esa expresión de quien está buscando las palabras precisas y no las encuentra del tamaño exacto de lo que quiere decir. Al final, dijo que iba a mandar a su marido con leña en cuanto el camino estuviera limpio. No era una disculpa, era lo que había disponible. Y Carmen lo aceptó con un gesto de cabeza, porque entendía que hay personas que no saben pedir perdón con palabras, pero saben hacerlo con actos, y que exigirles lo primero cuando están ofreciendo lo segundo es un lujo que ella nunca había podido permitirse. Las paredes de piedra seca habían aguantado el peso de 12 personas, 2 días de nieve y todo lo que eso cargaba encima, y habían quedado más firmes que antes, exactamente como su padre le había explicado una vez, en un corral a medio camino de cualquier ranchería, mientras ella tenía 12 años y el mundo todavía parecía simple. Don Ernesto Salas llegó un martes de marzo con las botas ya embarradas desde el camino de Real del Monte y un cuaderno de tapas negras bajo el brazo, tan gastado por el uso que las esquinas estaban redondeadas. Alguien en la ranchería le había mencionado la construcción del barranco de Pasada, casi como anécdota, y él había anotado la referencia sin darle demasiada importancia. Pero Salas llevaba 4 años intentando resolver el mismo problema en las laderas de la cuenca minera del estado. Estructuras de contención que aguantaban un invierno, a veces 2, y luego cedían con la lluvia y el movimiento del subsuelo,
Había aprendido a prestarle atención a cualquier cosa que sonara distinta. Subió solo, sin avisar, y se quedó parado frente a la construcción más tiempo del que uno se queda cuando solo está mirando. Tocó las juntas con los dedos, presionó con el pulgar en varios puntos del muro, se agachó para examinar la base, se alejó 3 pasos para ver el conjunto. Carmen lo observó desde la puerta sin decir nada, esperando. Finalmente, él se volvió y preguntó, con una formalidad que no era distancia sino respeto, ¿quién proyectó esto? Carmen levantó la mano derecha y se señaló a sí misma. Salas abrió el cuaderno, escribió algo y dijo que volvería. Volvió en abril, un jueves por la mañana, y esta vez no vino solo. Traía a don Rodrigo Fuentes, un hombre de unos 55 años con barba corta y anteojos redondos con montura de alambre, que había estudiado en la Escuela de Ingeniería de Ciudad de México y trabajaba como consultor para varias compañías mineras del centro del país. Don Rodrigo venía con la actitud contenida de quien ha visto muchas cosas que prometían ser interesantes y no lo fueron. Pero esa actitud fue cambiando a medida que recorría la construcción. Se detuvo, especialmente en la esquina noreste del muro, donde los encajes eran más complejos, porque la piedra disponible en esa zona del barranco era más irregular. Puso las 2 manos abiertas sobre la pared y cerró los ojos unos segundos, un gesto que Carmen reconoció de inmediato, porque era exactamente el mismo que había visto hacer a su padre cuando quería escuchar si una estructura era buena. Cuando don Rodrigo abrió los ojos, miró a Salas y dijo en voz baja, casi para sí mismo, «Opus incertum». Luego se volvió hacia Carmen y le preguntó si podía explicarle cómo había decidido los ángulos de los encajes en la sección del techo. Carmen no había preparado ninguna explicación porque no había esperado tener que darla. Habló como hablaba cuando le enseñaba algo a Diego, con palabras directas y sin adorno. Dijo que la piedra seca no resiste el peso de afuera, lo usa, y que cuanto más presión reciben los encajes, más se cierran. De modo que una nevada fuerte no destruye la estructura, sino que la consolida. Dijo que el ángulo del techo lo había calculado mirando las fisuras naturales de la roca durante 2 días antes de tocar nada. Porque si el agua tiene un camino ya hecho, lo sigue. Y es más fácil trabajar con eso que contra eso. Don Rodrigo escuchaba con el cuaderno abierto, pero sin escribir, que era la señal de que estaba prestando la atención de verdad. Cuando ella terminó, él estuvo en silencio un momento, y luego dijo que lo que acababa de describir era el principio fundamental que los ingenieros coloniales habían aplicado en los muros de contención de las minas de Guanajuato, y que él lo había estudiado en los tratados, pero nunca había visto a nadie aplicarlo de forma intuitiva en condiciones como esas. Lo dijo sin condescendencia, como un hecho. Carmen asintió y no dijo nada más, porque no había nada más que añadir. La conversación que siguió fue larga y tuvo lugar sentados en las piedras del barranco, con el cuaderno de don Rodrigo llenándose de anotaciones y esquemas. Salas explicó el problema. Las laderas alrededor de las minas de Real del Monte se derrumbaban con una regularidad que costaba vidas y dinero, y las soluciones de argamasa que los ingenieros habían probado hasta entonces aguantaban 1 o 2 inviernos antes de que la humedad y el movimiento del subsuelo las fracturaran. Habían intentado distintas mezclas,
distintos espesores, distintas inclinaciones. Y nada había resuelto el problema de fondo, que la argamasa es rígida y la ladera no lo es. Carmen escuchó todo y luego dijo algo que hizo que don Rodrigo dejara de escribir. El problema no es la mezcla, es que están peleando con el cerro en vez de ponerse de su lado. Salas la miró. Ella explicó que la piedra seca funciona precisamente porque no es rígida, porque tiene movimiento mínimo dentro de los encajes, suficiente para adaptarse sin romperse. Que en una ladera viva, con subsuelo que se mueve, eso no era una debilidad, sino la única solución que tenía sentido. Don Rodrigo cerró el cuaderno, se quitó los anteojos, los limpió con el pañuelo y se los volvió a poner. Luego miró a Salas y le dijo que contrataran a esa mujer. La negociación fue corta, y Carmen la llevó con la tranquilidad de quien no tiene nada que demostrar. Salas propuso un pago por jornada, el mismo que recibía un capataz de obra. Carmen dijo que necesitaba el doble, porque no era solo mano de obra, era criterio, y que el criterio no se improvisa. Salas estuvo a punto de responder algo, y don Rodrigo lo interrumpió diciendo que era un precio justo. Firmaron un acuerdo ese mismo día, escrito a mano en una hoja del cuaderno de tapas negras, con las firmas de los tres al pie. Carmen guardó su copia doblada dentro de la caja de madera donde tenía los documentos importantes, al lado del certificado de bautismo de los niños y de la nota que Miguel había escrito en el primer aniversario de casados. Esa noche, cuando los niños ya dormían, sacó el acuerdo y lo leyó una vez más. No porque necesitara recordar lo que decía, sino porque había algo en verlo escrito con su nombre que todavía le costaba terminar de creer. Lo dobló de nuevo con cuidado y lo volvió a guardar debajo de todo. El primer día de trabajo en la ladera fue en mayo, con el monte todavía húmedo y los canteros de la compañía mirándola llegar, con esa expresión específica de quien está esperando que alguien cometa un error para poder señalarlo. Carmen llegó con Diego, que tenía ya 10 años, y que ella había decidido llevar, porque había cosas que se aprenden mejor viendo que estudiando, y porque él ya estaba en edad de entender que el trabajo tiene dignidad propia, y que esa dignidad no depende de quién te la reconozca. Inspeccionó la ladera durante 1 hora antes de decir nada a nadie, caminando por los puntos críticos, probando el suelo con un palo, identificando dónde el terreno cedía y dónde era firme. Luego, reunió a los canteros, señaló el punto de inicio y explicó lo que iban a hacer y por qué. Habló una vez, sin repetir. Al final de la primera semana, la sección de prueba estaba terminada y era visiblemente distinta a cualquier cosa que la compañía hubiera construido antes en esas laderas. La compañía que había expulsado a Carmen de una casa de adobe la contrataba ahora para salvar sus laderas. Y la casa del barranco, la que todos habían llamado Cueva de Animales, seguía de pie cuando todo lo demás había cedido. ¿Qué te pareció la decisión de Carmen de subir ese cerro con 4 hijos y construir con sus propias manos lo que nadie quiso darle? Déjanos tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué nota le das a esta historia? Y cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde llega cada uno. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta.